Historias de Jack. Empezamos. No me arrepiento de haber entrado en la Deep Web. Me arrepiento de no haber salido a tiempo. Siempre he sido curioso, de esos que no se conforman con lo que hay en la superficie. Y si me estás escuchando ahora, es porque necesito contarte lo que vi, lo que hice, y por qué cada noche sueño con puertas cerradas y con los gritos de quienes las abrieron. Hace unos años trabajaba como pentester freelance. Sí, de esos que las empresas contratan para intentar hackear sus sistemas y encontrar agujeros de seguridad. Bien pagado, legal, pero aburrido. Hasta que un día, un tipo con nombre en clave Azod me contactó por un canal cifrado. Su propuesta, unirme a algo que él llamaba Grupo Sombra, una red distribuida que operaba en los niveles más profundos de la Deep Web. No eran ladrones comunes. Ellos vendían información estratégica para robos reales. Pero no cualquier tipo de información. Planos de bancos, horarios de seguridad, vulnerabilidades en alarmas, nombres de empleados que podían ser sobornados. Todo perfectamente organizado, como si fuesen arquitectos del crimen. Yo no tenía que robar nada, solo ayudar a reforzar el sistema, auditar los datos, asegurar que fueran reales y participar en la planificación. Parecía casi teórico, casi inocente, pero era todo lo contrario. Mi primera participación fue en lo que llamaron Operación Calavera, un atraco a una mansión privada en las afueras de Sevilla. La casa pertenecía a un millonario que coleccionaba arte negro, armas medievales y reliquias religiosas. Nuestra tarea era estudiar los planos de la propiedad, descifrar los protocolos de seguridad y, lo más importante, identificar una ruta de entrada y salida sin dejar rastro. Todo iba bien hasta que llegó un paquete físico a mi casa, sin remitente, una caja negra. Dentro había un USB en forma de diente humano. Lo conecté con guantes, escaneé en una máquina aislada. El contenido era simple: una carpeta con documentos escaneados, mapas, contraseñas, fotos del interior de la mansión y un vídeo. Ese vídeo era de una cámara de seguridad. Mostraba a un hombre entrando en la casa, todo en silencio, hasta que llegó a una sala sellada. Una puerta con una cerradura extraña, como una espiral. El tipo la abrió y no volvió a salir. La cámara se quedó grabando durante 7 horas. Nadie entró, nadie salió, hasta que la imagen se distorsionó y apareció una frase escrita en la pared: «Los planos están manchados de sangre». Lo ignoré. Pensé que era una especie de mensaje cifrado, algo de esos criptógrafos locos que le dan vueltas a todo. En el foro de Grupo Sombra, los demás parecían fascinados. Incluso se rieron. Lo tomaron como una advertencia poética. Y la operación siguió adelante. El robo fue un éxito. Nadie muerto. Nadie herido. Pero una semana después, 2 de los ladrones aparecieron colgados de los pies en un túnel de desagüe, a 10 kilómetros del lugar. Sus cuerpos estaban abiertos desde la garganta hasta el abdomen y les habían arrancado los ojos, sin rastro de pelea, sin signos de tortura, como si hubieran muerto por dentro antes de ser destripados. Azod escribió en el canal interno: «No hicimos nada malo, los errores los cometen ellos. Nosotros solo trazamos los mapas». Y así continuó. Robos cada vez más sofisticados, clínicas privadas, refugios de millonarios paranoicos, incluso bases de datos de la Interpol. Yo seguía proporcionando mi parte: análisis de riesgo, infiltración de sistemas, lectura de planos, y cada vez recibía un nuevo USB. Y cada uno traía un nuevo vídeo, y siempre algo no cuadraba. Uno mostraba a un tipo entrando en un laboratorio subterráneo. Todo parecía normal, hasta que se detuvo frente a una cámara criogénica. El vídeo saltó a estática por unos segundos, y cuando volvió, el hombre estaba en el suelo, con los huesos del rostro rotos hacia adentro, como si algo lo hubiese apretado desde dentro de la cabeza. Los demás empezaron a llamarlo el precio del conocimiento, como si hubiera algo en esos planos, en esos lugares.
algo que no querían que viéramos. Empecé a recibir correos con planos sin explicación, planos de edificios sin nombre, estructuras imposibles, geometrías contradictorias. A veces los planos no eran de lugares, sino de personas. Sus cuerpos diseccionados, con anotaciones quirúrgicas, o de calles inexistentes que aparecían en mis mapas digitales como errores, pero que al seguirlas, descubrías entradas a lugares abandonados, sellados con cemento o con símbolos dibujados con pintura negra. Una noche, sin esperarlo, uno de los miembros del grupo, alguien que solo firmaba como Mnemos, me mandó un mensaje privado. Solo ponía, no son planos, son jaulas. Cada vez que abrimos una, alguien se queda dentro. Intenté contactarle. Su perfil desapareció al día siguiente, pero encontré un post oculto en la caché de uno de nuestros foros, un audio de 11 segundos, gritos, martillazos y una voz que repetía, «Dibuja o serás dibujado». Con el tiempo descubrí que no todos los miembros del grupo Sombra eran humanos. Algunos perfiles parecían generados por inteligencia artificial, pero demasiado avanzados. Otras identidades desaparecían tras cada operación sin dejar rastro. Y una noche escuché por error una conversación que no debía. Alguien hablaba con Azod en un idioma que no reconocía. No era ruso ni chino, era algo más antiguo, como si lo hubiesen resucitado de los muros de una caverna. Y entonces vino la última operación. La llamaron Proyecto Kairos, un objetivo misterioso, un edificio abandonado en una zona industrial cerca de Barcelona, sin dueño registrado, sin cámaras, sin conexión eléctrica. Solo un plano en PDF, muy antiguo, con una planta subterránea marcada con tinta roja, archivo de la noche. Me tocaba a mí entrar. Azod dijo que querían pruebas de lo que había abajo. Solo grabar, entrar, bajar, salir, como siempre. Me ofrecieron una cifra que no podía rechazar, y cometí el error de aceptar. Entré por la madrugada, equipado con una bodycam, micrófono encriptado y un auricular con línea directa a Azod. La planta baja estaba completamente vacía, polvorienta, pero al fondo, detrás de una estantería caída, encontré una trampilla metálica. Al abrirla, el aire que salió era seco, como si viniera de un sitio sin oxígeno. Descendí por una escalera de caracol durante casi 5 minutos. Y al final, una puerta, roja, con la misma cerradura en espiral del primer vídeo. La abrí. Lo que vi no era un archivo. Era una sala blanca, totalmente blanca. En el centro, una mesa metálica. Y sobre ella, docenas de planos. Reales, físicos, con sangre seca sobre algunos. Reconocí varios. La mansión del primer atraco, el laboratorio, incluso uno que parecía ser mi propio apartamento. Otros no los reconocí. Aún, Azod, al otro lado del auricular, me preguntó qué veía. Le dije la verdad, y entonces la puerta se cerró detrás de mí. No con un golpe, no con violencia, solo se cerró, y la cerradura giró sola. Azod empezó a reírse. Pero no era su voz, era otra, más grave, más lenta, como si alguien estuviera usando su canal para hablarme desde otro lugar. Ya no eres el cartógrafo, Jack, ahora eres parte del mapa. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté en mi apartamento con sangre en las manos y un USB nuevo sobre la mesa. Lo conecté y era la grabación de mi entrada a la Sala Blanca. Solo que esta vez, al final del vídeo, aparecía yo, sentado en la mesa, dibujando nuevos planos. Planos de casas que conocía, casas de gente que conocía. Desde entonces, cada semana me llega un nuevo USB, con un nuevo objetivo, y yo no puedo evitar seguir dibujando, porque sé que si dejo de hacerlo, la puerta se abrirá, y esta vez no saldré. Hace 3 noches, uno de los planos mostraba el interior del edificio donde trabajo. Había marcas sobre los escritorios, nombres, rutas de salida, protocolos de silencio y una anotación en tinta negra. Reducir a 2. Ayer mis compañeros Alex y Noelia no volvieron a casa. Hoy el nuevo USB tiene mi nombre escrito en sangre. Y no sé si esta narración es una advertencia o simplemente
parte del siguiente plano. Si este plano te ha llevado hasta aquí, deja tu like, suscríbete para no perderte la próxima incursión y comenta abajo. ¿Te atreverías a abrir la siguiente puerta? Pensé que era solo una caja de regalo, una broma de mal gusto, pero después de la tercera, supe que alguien me estaba mirando. Nunca he sido supersticioso. No creo en fantasmas ni en demonios, pero desde que empecé a trastear por la Deep Web, descubrí que el miedo no necesita lo sobrenatural para hacerte temblar. Lo realmente aterrador es lo que algunos humanos son capaces de hacer en la sombra. Todo empezó hace unos meses. Una noche cualquiera, solo en mi piso de Madrid, navegando por sitios que requieren más que un simple navegador. Estaba aburrido, buscaba algo raro, algo distinto. Entré en un servidor de Discord privado que me había pasado un tipo en un foro. Allí encontré un enlace con el título Caja Negra, regalos para los que no preguntan. Al hacer clic, me llevó a una página minimalista, negra, sin adornos, solo imágenes de cajas de regalo, cada una con un número, un precio en Bitcoin y un botón que decía solicitar. No había descripciones, no había comentarios, solo una advertencia en rojo. No abras nada en presencia de otros, no denuncies, no repitas el mismo número, no subestimes el regalo. Al principio pensé que sería merchandising raro, bromas o quizá un tipo de ARG, juegos de rol digitales. Elegí la caja número 17, de las más baratas. 10 euros al cambio. No me pareció un gran riesgo. 3 días después, la encontré en mi buzón. Sin remitente, sin marca. Papel blanco, perfectamente envuelta. Al abrirla, no había objeto, ni mensaje. Solo una foto en papel fotográfico. En ella salía yo, dormido, en mi cama, de perfil. Pero la foto estaba tomada desde fuera de mi edificio. Me quedé paralizado. No era un selfie ni una captura de cámara. Era una fotografía real, con flash tenue. En la esquina de la imagen se reflejaba la silueta de una barandilla. Lo reconocí. Era el edificio de enfrente. Pero desde esa altura, la toma debía haberse hecho desde el 7º piso. Yo vivo en un 6º, y ese piso está deshabitado desde hace años. Esa noche dormí con las persianas bajadas y el cuchillo de cocina debajo de la almohada. Al día siguiente, revisé el buzón compulsivamente. Nada. Pasaron varios días y empecé a convencerme de que era una coincidencia. Una mala broma, un montaje, quizá una cámara hackeada y una foto retocada, hasta que llegó la segunda caja. No la pedí, no pagué nada, no entré en la web, pero apareció frente a mi puerta, dentro de una bolsa negra sin etiquetas. Era más grande que la anterior, envuelta en papel rojo satinado, con un lazo dorado. Tenía un número, 38, y dentro una nota escrita a mano con tinta negra. No cierres las cortinas esta noche. La dejé caer, literalmente. Me entró un sudor frío, como si alguien me estuviera viendo justo en ese momento. Cerré todo, persiana metálica, pestillo, bloqueo de seguridad. Dormí en el sofá con una luz encendida y el móvil grabando en modo vídeo. No pasó nada, ningún ruido, ninguna puerta. Pero a la mañana siguiente, otra caja esperaba en el descansillo. Esta vez era más pequeña. En vez de un envoltorio bonito, estaba envuelta con cinta adhesiva gris. Sobre la tapa, Jack. Mi nombre. Yo nunca puse mis datos en la web, ni nombre ni dirección real. La abrí temblando. Dentro, solo una memoria USB. La conecté a un portátil antiguo, sin Wi-Fi. Había un solo archivo, un vídeo. Era la imagen de mi habitación, grabada desde un ángulo alto, quizá una esquina de la estantería. Se veía mi escritorio, la puerta del baño, mi cama. El vídeo duraba 7 horas. A cámara rápida se podía ver cómo me movía, roncaba, me giraba, dormía. Nada raro. Hasta el minuto 6:17:35. En ese segundo exacto, algo se movía en el fondo del plano. Una figura pasaba por el borde de la puerta. No se detenía, solo cruzaba. Y yo seguía dormido. Paré el vídeo,
Cerré el portátil. Me duché con agua helada, como si eso fuera a despertarme de una pesadilla. Esa misma tarde fui a la comisaría. Conté una versión suavizada. Dije que alguien me acosaba, que recibía paquetes extraños. Me miraron con cara de otro paranoico más. Me dieron un número de denuncia y si nota algo más, vuelva por aquí. Cambié la cerradura. Tapé todos los enchufes con cinta. Tiré los altavoces inteligentes. Cubrí las cámaras del portátil. Aún así, esa semana dejé de dormir. Cualquier ruido me despertaba. Cada sombra me parecía un intruso. Una semana más tarde, otra caja. Esta vez, sin lazos, de cartón sucio. Número 6. Estaba vacía. Solo al mirarla bien, en la base interior, vi algo escrito con rotulador rojo. Vas bien, Jack. Ya casi llegamos al verdadero regalo. La lancé contra la pared. Se rompió. No había nada más. Esa noche, mezclé vino con pastillas para dormir. Soñé con ojos mirándome desde dentro del armario, con susurros bajo la cama, con cajas apiladas alrededor de mí, y al despertar, sobre mi pecho, otra caja, número 1. Era muy ligera, casi vacía. La abrí con cuidado. Dentro había solo una nota, doblada en 4. Una dirección, escrita con tinta roja como si fuera sangre seca. Calle del Olvido, 33, medianoche, solo. No fui. Por supuesto que no fui. Pero tampoco llamé a nadie. No quería que nadie más se viera envuelto. Pasé esa noche en vela, cuchillo en mano, esperando que fuera solo una advertencia, un farol. Pero número. A las 3:04 de la madrugada, alguien llamó al timbre. 3 golpes secos. Luego silencio. Pasaron 15 minutos. Volvió a sonar. Esta vez con fuerza. No abrí, no respiré. Y cuando por fin se fueron, algo me decía que no era el final, solo el principio. No fui a la dirección, ni de coña. Sabía lo que estaban intentando. Quieren que participes, que juegues, pero el juego está trucado y no hay forma de ganar. Pasé esa noche encerrado con los muebles bloqueando la puerta. Me sentía como un niño esperando al monstruo del armario. Pero esto no era un cuento. Y lo que venía no era un susto. Era otra caja. A la mañana siguiente la encontré sobre la mesa del salón. Yo vivo solo. Nadie tiene llave. Ninguna cámara grabó nada. La caja era distinta. Negra de madera, cierre metálico, sin número. Dentro una hoja con un QR y una nota. Sabemos que no viniste, pero vinimos nosotros. El QR llevaba a un vídeo privado, colgado en un servidor ruso. Era un clip de apenas 30 segundos. Aparecía la entrada del edificio. Mi edificio, de noche. 5 personas con máscaras blancas, de plástico, planas, sin expresión. Una de ellas llevaba una caja. Se acercaron a la cámara de seguridad y uno la cubrió con la mano. Pantalla negra. Llamé a un cerrajero. Cambié cerraduras otra vez. Instalé cámaras nuevas, sin conexión, solo grabación interna. Me armé con un bate. Durante 2 días nada ocurrió. Empecé a creer que quizás se habían cansado, hasta que vi las grabaciones del tercer día. A las 3:41 minutos, se activa la cámara del salón. La imagen muestra la sala vacía, luces apagadas. Pero, en una esquina, junto a la estantería, alguien está de pie, quieto, sin moverse, con una máscara blanca. No entra, no se acerca, solo mira. Durante más de 6 minutos. Luego, simplemente, desaparece del plano, sin abrir la puerta, sin dejar rastro. Llamé a la policía otra vez. Me dijeron que no podían acceder a grabaciones privadas sin denuncia formal y que sin pruebas físicas no había delito. Cuando intenté enseñar el vídeo, ya no estaba en la tarjeta, vacía, formateada. Decidí mudarme. Puse todo en cajas, renuncié a mi trabajo y alquilé un piso en un pueblo pequeño de Castilla. De esos donde no pasa nada y nadie hace preguntas. Cambié de nombre en redes. Me desconecté por completo. Durante 2 meses, nada. Paz absoluta. Ni una caja, ni un mensaje. Pensé que lo había superado.
que había sido una especie de prueba, una locura puntual, hasta que, una mañana de niebla espesa, apareció una caja en el porche de mi nueva casa. Sin etiquetas, sin dirección postal, solo una cinta negra atada con cuidado. Número 0. Me quedé paralizado. El envoltorio estaba mojado, como si hubiera sido arrastrado por el barro. La abrí, dentro un sobre y una llave antigua de metal oxidado. La nota decía, último regalo, inserta la llave. No decía dónde, no había más información, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Miré alrededor. En el marco de la puerta principal, nunca me había fijado en el buzón viejo, cubierto con tablas. Quité los clavos, y ahí estaba, una cerradura pequeña, perfectamente compatible con la llave. La giré. Dentro, un sobre más, un pendrive. Volví a sentir ese nudo en el estómago, ese que te dice que no mires, pero lo hice. El archivo de vídeo era diferente, de calidad perfecta, ángulo frontal. Yo durmiendo, en mi nueva cama, en mi nueva casa. En el fondo de la imagen, la puerta del armario se abre sola. Number no sola. Desde dentro, una figura sale lentamente. Se acerca, se sienta al borde de la cama. Yo no me muevo. Y entonces se gira hacia la cámara. Es una copia de mí mismo. Misma ropa, mis mismas facciones, pero con una expresión vacía, una sonrisa falsa, congelada. Levanta una caja, me la deja sobre el pecho y desaparece por el pasillo. La pantalla se funde a negro. Últimos segundos del vídeo. Una nota escrita en rojo. Ya no eres el receptor, ahora eres el repartidor. Apagué el ordenador, vomité. Estuve 3 días sin salir del baño. No comí, no dormí. Hasta que, esta mañana, cuando abrí la puerta, había una caja pequeña en el suelo, sin número, sin nombre, vacía. Solo una instrucción. Elige a alguien, una dirección, uno solo, y entrégasela. Eso es lo que hacen. Te acosan, te destruyen, y cuando ya no queda nada de ti, cuando estás vacío, te conviertes en parte del sistema. El juego continúa. No sé si alguien se ha negado antes. No sé qué pasa si rompo la cadena. Solo sé que no es una amenaza, es un ciclo. Y yo estoy a punto de decidir si lo rompo o si dejo esta caja en tu puerta. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar mi vida para siempre, pero ahí estaba yo, atrapado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Cómo el acoso en la Deep Web casi destruye todo lo que era yo. No es una historia de fantasmas ni monstruos, sino de personas reales, ocultas tras la sombra del anonimato y la peor pesadilla que puede vivir alguien conectado a Internet. Todo comenzó hace un par de meses, en una noche cualquiera, cuando por simple curiosidad decidí adentrarme en la Deep Web. No era la primera vez que lo hacía, pero esa vez me sentí diferente. Quizá porque llevaba días estresado, queriendo desconectar de todo, o simplemente porque esa noche me encontré más solo que nunca. Navegaba sin rumbo, abriendo enlaces, leyendo hilos de foros que parecían sacados de una película de conspiraciones. La Deep Web siempre me pareció un territorio peligroso, pero también fascinante. Un lugar donde se mezclaban secretos, comercio ilegal y, según decían, cosas que nadie quería que vieras. Entonces lo encontré, un foro privado de acceso restringido, donde los usuarios compartían detalles personales sobre otros usuarios, gente real. No hablaban de política ni de tecnología, sino de personas. Direcciones, fotos, hábitos, datos íntimos. Parecía una comunidad obsesionada con invadir la privacidad al extremo. Al principio creí que era solo un juego retorcido, pero al poco tiempo empecé a recibir mensajes privados. Un usuario llamado Sombra fue el primero en escribirme. Su tono era frío, amenazante. Sé dónde vives. No intentes escapar. Pensé que era una broma pesada, un hacker queriendo asustarme.
Pero cuando comenzaron a llegar mensajes a mi móvil, la realidad se tornó insoportable. Mensajes con datos exactos, la calle donde vivía, el número de matrícula de mi coche, el nombre de mi hermana pequeña, cosas que jamás había compartido online. Me invadió una sensación horrible. No era solo acoso virtual. Alguien me vigilaba realmente. Empecé a fijarme en cada persona que pasaba cerca de mi casa, cada coche que daba vueltas sin sentido aparente. Miraba cada sombra al caer la noche, esperando encontrar a ese acosador invisible. Intenté hablar con amigos y familiares, pero explicar que te persigue a alguien desde un rincón oscuro de Internet no era fácil. Muchos me miraban con incredulidad, pensando que exageraba o que era paranoico. La angustia fue creciendo. Una noche recibí una foto en el foro. Era una imagen de mi casa, tomada desde algún lugar cercano, probablemente desde la calle o un edificio enfrente. No había luces encendidas, solo la oscuridad de la noche, pero para mí fue la confirmación definitiva. Ya no estaba seguro ni en mi propio hogar. Intenté desconectar. Apagué el ordenador, cambié mi número de teléfono y hasta me mudé temporalmente a casa de un amigo. Pero Sombra no desapareció. Los mensajes continuaron, más agresivos, con insultos y amenazas directas. Sabía cosas que solo gente muy cercana podía saber, detalles de mi rutina, horarios, conversaciones privadas. Sentí que me manipulaban las redes sociales. Mis cuentas parecían hackeadas. Publicaban mensajes en mi nombre, mensajes que yo no había escrito. Mis contactos comenzaron a distanciarse, dudando de mí, preguntándose qué me pasaba. La paranoia me consumió. No dormía. Cada ruido me hacía saltar. Las ventanas y puertas parecían débiles ante una amenaza invisible. La presión me llevó a buscar ayuda profesional, pero la vergüenza y el miedo me paralizaban. ¿Cómo explicar algo tan intangible, tan absurdo para quien no lo vive? Una noche, después de horas sin poder dormir, decidí enfrentar mi miedo. Volví al foro, indagué en sus rincones más oscuros, rastreé cuentas falsas y mensajes cifrados. Encontré una sala privada, casi secreta, donde hablaban de mí como si fuera un objeto, un juguete roto con el que entretenerse. Fue entonces cuando entendí lo peor. No era solo un acosador, era un grupo, una comunidad que se alimentaba del miedo, que se divertía destruyendo vidas desde el anonimato. Decidí apagar el ordenador, cambiar de número, incluso mudarme temporalmente a casa de un amigo. Pero el acoso no cesó. Era como si Sombra y su grupo me hubieran marcado, convertido en un objetivo para su juego macabro. Los mensajes se volvieron más constantes, más violentos. Ya no solo recibía amenazas, sino imágenes y vídeos manipulados para hacerme sentir observado. En uno, reconocí un fragmento de un vídeo casero que grabé con mi hermana en el parque. Pero alguien lo había recortado, añadido sombras y sonidos inquietantes. Me hizo temblar. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo conseguían esas cosas? Las redes sociales se convirtieron en un campo de minas. Descubrí decenas de perfiles falsos con mi nombre, mi cara, escribiendo insultos o mensajes confusos a mis amigos y familiares. Empezaron a llamar a casa preguntando por mí o diciendo cosas desagradables. Sentí cómo mi vida se desmoronaba lentamente. Mi entorno cambió. Mis amigos comenzaron a distanciarse, desconcertados y temerosos. Otros simplemente dejaron de contestar mis mensajes. La soledad se intensificó. Nadie parecía poder entender el agujero oscuro en el que estaba atrapado. La paranoia me devoró. Cada sonido, cada sombra era una amenaza. Durante semanas no dormí más de 3 horas seguidas. Instalé cámaras de seguridad y alarmas, pero nunca apareció nadie. Sentía que me vigilaban desde otro plano, desde una distancia invisible pero constante. Busqué ayuda profesional, pero la psicóloga con la que hablé parecía no comprender la dimensión real de lo que estaba pasando. Explicar que alguien te acosa desde la profundidad de Internet, que juega con tu mente y destruye tu realidad sin estar físicamente presente, resultaba absurdo para muchos. Una noche, tras un ataque de ansiedad que casi me hace perder el control,
Decidí que debía dejar de huir. Tenía que enfrentar Sombra y a ese grupo que me estaba destrozando. Volví al foro, esta vez con cuidado extremo, creando cuentas falsas, utilizando redes privadas y navegadores cifrados. Me adentré en salas ocultas y chats encriptados, donde encontré conversaciones donde discutían mis movimientos, mis debilidades y hasta hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardarían en quebrarme. No eran simples trolls. Eran expertos en manipulación, con conocimientos para rastrear ubicaciones, infiltrar redes y corromper vidas. En uno de los chats, alguien sugirió una visita física para aterrorizarme aún más. El miedo me paralizó. ¿Podrían estar cerca? Decidí contraatacar con inteligencia. Comencé a enviar mensajes falsos, fingiendo saber quiénes eran, que había descubierto sus identidades y ubicaciones. Les hice creer que estaba preparado para defenderme y que no me rendiría. Fue un juego peligroso. Adentrarme en su mundo, pero era la única forma de ganar terreno. Mientras tanto, noté que el acoso comenzó a menguar. Quizá no esperaba resistencia, o quizá temían ser descubiertos. Pero aunque los mensajes disminuyeron, la sensación de vulnerabilidad quedó instalada en mí para siempre. Hubo otras noches en las que encontré paquetes sospechosos frente a mi puerta. No eran amenazas directas, sino pruebas silenciosas de que estaban allí, cerca, vigilando. En uno de esos paquetes había una máscara, una nota escrita a mano con letras recortadas. Nos vemos. El miedo que sentí esa noche fue diferente, más profundo. Ya no era solo un juego en internet, era algo real, tangible. El acoso digital se había trasladado al mundo físico. Por meses viví con esa presión, sintiendo que cada paso podía ser seguido, que cada palabra podía ser usada en mi contra. Pero también aprendí a ser más fuerte, a proteger mi privacidad y a no dejar que el miedo gobernara mi vida. Hoy sé que la Deep Web es un abismo donde existen monstruos sin rostro, que se alimentan del miedo ajeno y que pueden destruirte sin que veas su sombra. Si alguna vez decides explorar esos rincones, no olvides que la peor amenaza no está en lo que ves en pantalla, sino en quienes manejan el teclado desde las sombras, listos para hacer de tu vida una pesadilla. Nunca debí hacer clic en ese enlace, y ahora temo que es demasiado tarde para escapar. Hace unas semanas mi vida cambió para siempre. No soy de creer en fantasmas ni en conspiraciones, pero lo que viví no fue un sueño ni una historia inventada. Fue real, y todo comenzó en un lugar donde creía que solo habitaban datos y sombras. La Deep Web. Trabajo desde casa, paso mucho tiempo frente al ordenador, y una noche, por aburrimiento, empecé a explorar esos rincones oscuros de Internet que nadie menciona. La Deep Web siempre me había intrigado. Un mundo oculto bajo capas de anonimato, donde circulan secretos y cosas que no deberían existir. Un día, navegando en uno de esos foros oscuros, encontré un hilo cerrado con un título que me heló la sangre. Muertos. Era un nombre demasiado fuerte para ser una broma. Para entrar necesitaba invitación, y tras horas buscando, conseguí una de un usuario llamado El Vigilante. Me advirtió con palabras crípticas que allí no se jugaba, que muchas personas se habían perdido y que no todo lo que se veía era real. Pero la curiosidad pudo más. En aquel foro, los usuarios contaban historias escalofriantes sobre personas que desaparecían sin dejar rastro y que sus identidades digitales parecían seguir vivas. No hablaban de fantasmas ni espectros, sino de gente real que por alguna razón había quedado atrapada dentro de la red. Cuentas activas, fotos actualizadas, vídeos, pero sin señales de vida física. Un concepto que aún no comprendía del todo. Mientras más leía, más me adentraba en un mundo oscuro y peligroso. Empecé a sentir que alguien o algo vigilaba mis movimientos dentro del foro. Mensajes privados con preguntas personales, respuestas vagas a mis dudas y un silencio inquietante cuando intentaba saber quién estaba detrás de El Vigilante. Fue entonces cuando apareció el nombre de La Última Transmisión, un vídeo que, según decían, había arruinado la vida de quien lo veía.
Nadie sabía quién lo había grabado ni por qué estaba allí, pero se transmitía como una leyenda oscura en la Deep Web. Tenía fama de causar algo indescriptible a los que lo miraban, algo que iba más allá del miedo común. No pude resistirme y después de días buscando entre enlaces y códigos, logré encontrarlo. El vídeo comenzó con una imagen casi en penumbra, un cuarto oscuro iluminado por una lámpara de mesa que apenas dejaba ver una figura sentada de espaldas a la cámara. El silencio era absoluto, salvo un leve sonido metálico, repetitivo y casi imperceptible. 10 minutos pasaron sin que nada sucediera, y yo ya estaba al borde de cerrar la ventana. Pero entonces, lentamente, la figura se giró. Su rostro era imposible de describir. No era una cara común, era como un vacío deformado, como si le faltara algo esencial para ser humano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y un peso en el pecho, como si la pantalla absorbiera toda mi atención. De repente, en el chat que aparecía al lado del vídeo, comenzaron a brotar mensajes que parecían dirigidos a mí. No estás solo, Jack. Te estamos viendo. Ven con nosotros. No sabía si era alguien jugando o algo mucho peor. Apagué el ordenador con las manos temblorosas y me fui a la cama, tratando de convencerme de que solo era un montaje, una broma pesada de hackers. Pero no pude dormir. Sentía que alguien me observaba, como si esa pantalla se hubiera convertido en una ventana hacia algo oscuro. Al despertar, en mi buzón había un sobre sin remitente. Dentro, una foto mía tomada desde la calle frente a mi casa, sin que hubiera señales de cámaras visibles. Junto a la foto, una nota escrita a mano. El juego acaba de empezar. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo en esto. Desde ese día, no hubo un solo momento sin señales. Correos electrónicos vacíos, llamadas sin respuesta, mensajes crípticos en redes sociales que desaparecían en segundos. Mi teléfono vibraba a horas imposibles, con alertas que desaparecían antes de que pudiera verlas. Cambié contraseñas, borré cuentas, eliminé aplicaciones, pero la sensación de ser vigilado solo crecía. Intenté regresar al foro, pero mi invitación había sido anulada y la página desapareció. Busqué a El Vigilante en otros lugares, sin éxito. Era como si hubiese sido borrado del mapa digital. Comencé a notar cambios a mi alrededor. Las luces de mi casa parpadeaban sin motivo. A veces escuchaba ruidos en la calle, pasos que no podía ubicar. Mis amigos me decían que estaba paranoico, que debería dejarlo pasar, pero yo sabía que no era paranoia. Algo me acechaba y estaba decidido a descubrir qué. Después de esos primeros días de terror, pensé que lo peor había pasado, pero no fue así. Lo peor estaba por llegar. 2 noches después de recibir aquella foto y la nota, me llegó un nuevo vídeo. Esta vez, grabado desde mi ventana. La imagen era nítida y mostraba un callejón oscuro justo enfrente de mi casa. Por un instante no pasaba nada, solo el silencio de la noche. Pero entonces, una sombra apareció lentamente entre la penumbra. La figura se detuvo y algo en su forma me heló la sangre. Giró la cabeza hacia la ventana donde yo estaba, señalando directamente a la cámara. Fue como si me estuviera mirando, como si supiera que yo estaba al otro lado, viendo y escuchando. El vídeo terminó con un mensaje en pantalla que no pude borrar de mi mente. No puedes huir. Desde esa noche, dormir se volvió un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que esa sombra acechaba en cada esquina, en cada reflejo. Los ruidos en mi casa aumentaron. Puertas que crujían sin viento, pasos en el pasillo cuando estaba solo, luces que parpadeaban sin razón aparente. Mis amigos empezaron a distanciarse. No querían escuchar mis historias, ni creer en mi paranoia. Para ellos era solo estrés o una crisis personal, pero yo sabía que estaba siendo perseguido, que alguien o algo controlaba lo que me rodeaba. Una madrugada, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al mirarlo, vi cientos de mensajes vacíos, uno tras otro, que llegaban sin descanso durante minutos. Cuando logré abrir uno, contenía solo un número: 23. Intenté llamarlos de vuelta, pero las líneas estaban muertas, como si ese número no existiera.
A la mañana siguiente, en mi buzón apareció otro sobre sin remitente. Esta vez contenía un pendrive. Con miedo lo conecté a un ordenador que no usaba para nada más, por si acaso. Dentro, había un archivo de vídeo que mostraba imágenes perturbadoras, cámaras ocultas dentro de mi propia casa, grabando cada movimiento que hacía, cada instante de mi vida cotidiana. La sensación de invasión fue insoportable. Supe entonces que no solo estaban en la Deep Web, no solo acechaban detrás de una pantalla, estaban dentro de mi espacio, en mi realidad. Intenté alertar a la policía, pero sin pruebas concretas, no pudieron ayudarme. Me miraron con escepticismo, como a un loco. Nadie quería creer que alguien pudiera usar la tecnología para perseguir y atormentar de ese modo. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más intensos y personales. Conocían mis rutinas, mis miedos. A veces encontraba dibujos garabateados en papeles dentro de mi buzón, símbolos extraños que no entendía, pero que me producían una sensación de amenaza inmediata. Una noche, escuché que la puerta principal de mi casa se abría lentamente. Agarré un bate de béisbol y me acerqué con el corazón desbocado. No había nadie, solo un papel pegado en el marco con un mensaje. Estás más cerca de lo que crees. Mi paranoia se convirtió en terror real. No sabía si quedarme o huir, pero la sensación de estar atrapado en un juego sin reglas era insoportable. La Deep Web ya no era solo un lugar digital para mí. Era un territorio donde algunos quedan atrapados para siempre, donde el anonimato se convierte en arma y prisión, donde los muertos no son fantasmas, sino víctimas reales de un acecho invisible. Si alguien escucha esta historia, te suplico que no cometas mi error. No es solo curiosidad lo que puedes perder, sino tu vida tal como la conoces. Yo ya pagué el precio, y temo que aún no haya escapatoria. Lo que vas a escuchar no es un juego ni una broma, es la advertencia de alguien que no sabe si saldrá de aquí con vida. Formo parte de un grupo de 4 youtubers llamado Exploradores de lo Prohibido. Nuestra especialidad es investigar lugares abandonados y misteriosos, siempre con la intención de mostrar la verdad sin inventar fantasmas ni leyendas sin sentido. Hasta ahora, habíamos explorado fábricas viejas, hospitales clausurados y pueblos fantasmas. Pero esta vez queríamos ir más allá, mucho más allá. Decidimos adentrarnos en un territorio desconocido para la mayoría, la Deep Web. Ese rincón oculto de Internet donde circulan secretos que nadie quiere que se hagan públicos. Tras semanas de contactos con fuentes dudosas, logramos acceder a una dirección IP que nos llevó hasta un complejo industrial abandonado. Un lugar que, según los rumores, fue escenario de experimentos ilegales y cuyos detalles oficiales habían sido borrados o encubiertos. Nada de fantasmas, solo la cruel realidad humana oculta en la oscuridad. Llegamos al sitio al caer la tarde. El edificio nos esperaba cubierto de grafitis extraños, con un portón oxidado que apenas aguantaba la corrosión del tiempo. Intentamos abrirlo durante minutos, escuchando el chirrido del metal oxidado hasta que cedió con un sonido seco. Cruzar ese umbral fue como entrar en otro mundo, uno en el que el silencio era tan denso que casi podía tocarse. El aire estaba pesado, cargado con un olor a humedad, a polvo antiguo y algo químico que no logramos identificar. Las paredes, cubiertas de manchas y pintura desconchada, parecían susurrar historias que no queríamos escuchar. Con nuestras cámaras grabando todo, avanzamos por un pasillo oscuro y cada paso retumbaba como un eco interminable. Al poco tiempo, Sara notó algo extraño. Nuestras cámaras iban perdiendo señal de forma intermitente, solo en ciertos puntos del edificio. No era un fallo técnico cualquiera, sino como si el lugar mismo bloqueara la transmisión. Intentamos no darle importancia, pero una sombra de inquietud comenzó a instalarse en nosotros. Al doblar una esquina, nos topamos con una puerta semiabierta. Tras ella, un laboratorio abandonado, cubierto de polvo y restos de cristalería rota. Sobre una mesa, una libreta con anotaciones técnicas llamó nuestra atención. Estaba llena de listas de nombres, fechas y fórmulas químicas.
algo que parecía indicar que en ese lugar se habían llevado a cabo experimentos genéticos y químicos sin ningún control. Mientras revisábamos la libreta, la atmósfera se volvió más densa, más opresiva. La sensación de ser observados crecía con cada instante. En silencio, seguimos explorando, pero el miedo se notaba en nuestras miradas. De repente, Diego advirtió que su teléfono había desaparecido. Lo tenía en la mano hace unos segundos, pero ahora no estaba por ninguna parte. Buscamos frenéticamente, registrando cada rincón, pero fue como si se lo hubiera tragado el suelo. Un golpe seco resonó desde un pasillo lateral. Nos giramos rápidamente, pero no había nadie. El edificio estaba vacío, o al menos eso creíamos. Nos dirigimos hacia una sala que no figuraba en ningún plano ni en la información que habíamos recopilado. Al entrar, nos sorprendió encontrar una serie de monitores apagados y equipos tecnológicos mucho más modernos que el resto del edificio. No encajaba con la apariencia general. Sin previo aviso, los monitores se encendieron. En ellos aparecían imágenes en directo de nosotros mismos, grabados desde distintos ángulos. Nos miramos con incredulidad y miedo. Alguien nos estaba vigilando y estaba dentro del edificio con nosotros. Intentamos salir apresuradamente, pero todas las puertas principales estaban cerradas con llave, y parecía que no podíamos abrirlas desde dentro. Fue entonces cuando Manu descubrió un pasadizo estrecho y oculto detrás de una estantería caída. No había otra opción, así que nos adentramos en él. El túnel descendía, el aire se volvió más frío y la oscuridad era total. Justo cuando creíamos que estábamos a salvo, la linterna de Diego se apagó de repente y un golpe seco resonó en la pared. Nos quedamos paralizados por un instante. El pánico empezó a infiltrarse en nuestra mente. Y ahí, en esa oscuridad absoluta, fue cuando comprendimos que lo peor aún estaba por venir. A tientas avanzamos por aquel pasadizo oscuro y frío. No había ni un solo rayo de luz, solo el resplandor débil de nuestras linternas. El aire se volvía más denso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel, como si estuviéramos entrando en las entrañas mismas del edificio. El golpe seco contra la pared nos había helado la sangre, y el silencio posterior era insoportable. Nos miramos intentando encontrar alguna explicación racional, pero la sensación era clara. No estábamos solos. Al final del pasadizo dimos con una sala llena de pantallas apagadas, cables enredados y ordenadores antiguos. En medio, un equipo encendido mostraba un mensaje parpadeante. No deberían haber venido aquí. Era imposible saber quién lo había escrito o por qué. Diego, con manos temblorosas, intentó apagar el ordenador, pero justo en ese momento, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe. El golpe resonó con un estruendo seco, dejándonos atrapados. El pánico empezó a crecer. Intentamos abrir la puerta con fuerza, pero no cedía. La habitación parecía un cubículo dentro de ese monstruo de edificio. Entonces, algo más comenzó. Susurros muy bajos, casi inaudibles, provenían de las paredes. No eran voces claras, sino murmullos, un ruido constante que ponía nervioso hasta al más valiente. Buscamos desesperados otra salida. Fue Sara quien encontró un viejo teléfono fijo, con línea activa. Con manos temblorosas, levantamos el auricular. Al principio, solo ruido blanco y estática, pero después de unos segundos, una voz distorsionada y fría habló. ¿Por qué han entrado? Esto no es un juego. El miedo se hizo carne. Esa voz no era un simple mensaje de advertencia. Alguien o algo estaba vigilándonos, controlándonos en tiempo real. Intentamos responder, pero la línea se cortó abruptamente. No había forma de comunicarnos, ni de saber quién estaba al otro lado. El tiempo empezó a jugar en nuestra contra. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba atrapados allí. El frío calaba los huesos, la humedad hacía que nuestra ropa se pegara al cuerpo, y el silencio roto solo por esos susurros nos volvía locos. Manu intentó usar su teléfono para hacer una llamada de emergencia, pero sin señal estaba completamente inútil. Además, recordamos que Diego había perdido el suyo misteriosamente, y ahora ni siquiera teníamos la seguridad de que alguien fuera a encontrarnos.
Fue entonces cuando Sara, en una pared cercana, descubrió un interruptor cubierto de polvo y telarañas. Lo activó sin pensarlo, y de repente, una sección del suelo se abrió lentamente, revelando una trampilla. Era una salida, pero bajaba hacia niveles aún más profundos y desconocidos. No tuvimos opción. Bajamos por la trampilla con cuidado, y el aire abajo era aún más frío, más denso y peor oliente. Un olor químico fuerte invadía todo, mezclado con un hedor a rancio y metal oxidado. Allí abajo, las paredes estaban marcadas con símbolos y anotaciones en varios idiomas, todos relacionados con experimentos, drogas y manipulación humana. Encontramos restos de documentos, viejas fotografías y cintas de vídeo polvorientas. Al reproducir una cinta, vimos imágenes borrosas de personas en condiciones extremas, encerradas, sometidas a pruebas médicas que nos revolvieron el estómago. Era la prueba definitiva de que ese lugar no era solo un edificio abandonado, sino una prisión para proyectos ilegales y éticamente atroces. Mientras grabábamos, un ruido mecánico volvió a sonar. El túnel empezó a vibrar ligeramente. Era como si alguna maquinaria antigua estuviera volviendo a activarse. Sin previo aviso, las luces parpadearon y la trampilla por donde habíamos bajado se cerró con un portazo. Ahora estábamos encerrados en lo más profundo del complejo, rodeados de la evidencia de horrores que jamás deberían haber existido. La desesperación aumentó. El pánico se apoderó de nosotros. En ese momento, un eco metálico nos alertó. Pasos. No eran nuestros. Decidimos escondernos entre los restos y las máquinas viejas. Apenas podíamos respirar y cada sonido parecía multiplicarse en la oscuridad. La figura que apareció no era un fantasma ni una criatura sobrenatural, sino un hombre, o lo que parecía un hombre. Vestía ropa sucia, con una máscara vieja y rota, cubriéndole parcialmente la cara. No dijo nada, solo nos observó durante largos segundos y luego desapareció tan rápido como había llegado. No sabíamos si era un trabajador clandestino, un vigilante del lugar o alguien más siniestro. Aprovechando la confusión, buscamos otra salida. Finalmente, en una pared opuesta, una puerta metálica semiabierta nos dio paso a un pasillo que nos condujo hacia arriba, hacia la superficie. Salimos con el corazón a punto de estallar. Corriendo sin mirar atrás, encontramos la salida lateral del edificio y escapamos bajo la oscuridad de la noche. Sentados en el coche, incapaces de hablar, sabíamos que lo que habíamos vivido era peor que cualquier historia de terror. Allí dentro no había fantasmas ni leyendas, solo la maldad humana y su capacidad para ocultar lo peor. Desde entonces, cada vez que pienso en la Deep Web, siento que algo sigue allí, acechando en la sombra, esperando a que alguien más cruce esa línea que nunca debería cruzarse. Esta es la verdad que nadie quiere contar. La Deep Web no solo esconde secretos digitales, sino lugares reales, llenos de peligro, donde la curiosidad puede ser mortal. Cuando cerré esa puerta tras de mí, no imaginé que la oscuridad más profunda no estaba afuera, sino dentro de mí. Durante casi una década he trabajado como portero en una de las discotecas más exclusivas y oscuras de Madrid. A simple vista, mi trabajo es sencillo: controlar el acceso, mantener el orden y asegurar que la noche no se salga de control. Pero en realidad, la oscuridad que vigilo no está solo fuera, está en cada rincón que pocos ven, en cada secreto que se esconde bajo la música y las luces. Aquella noche, el aire estaba frío y denso. Caminando por la calle antes de llegar, noté una sensación extraña, como si la ciudad respirara con dificultad. A mi alrededor, la gente apuraba el paso y algunas caras evitaban mirarme. Algo invisible flotaba en el ambiente. Ya en la puerta de la discoteca, la escena era la de siempre. Luces parpadeantes, música retumbando, cuerpos que se movían como olas. Pero en mi interior sentía un vacío creciente, una inquietud que no lograba identificar. La gente intentaba colarse constantemente, pero esa noche, uno de ellos llamó mi atención. Un tipo joven, delgado, con ojos apagados y la piel pegada a los huesos.
Su respiración era irregular, como si llevara horas sin descansar. Se acercó a la puerta, esperando que bajara la guardia, pero no tuve problemas para frenarlo. Lo que realmente me hizo detenerlo fue el tatuaje que llevaba en la muñeca, un pequeño código QR, casi invisible a la luz tenue. Lo miré con detalle y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No era un diseño común, ni un símbolo de moda. Tenía algo de siniestro. Después de dejarlo ir, la imagen de ese código no salió de mi cabeza. Sacudí la cabeza para alejar la idea, pero el impulso pudo más. Cuando el chico se perdió entre la multitud, saqué mi móvil y escaneé el tatuaje. La pantalla se quedó en negro y luego apareció una página en la Deep Web. Nada visible salvo un contador regresivo, con números blancos que parecían quemar la pantalla. La cuenta atrás avanzaba lenta pero constante. Pensé que era un simple juego, un reto para alguien que se aburría demasiado. Pero esa misma noche empezaron a llegar mensajes anónimos a través de esa página. «Detente», decían, «no sigas». No hice caso al principio, pero conforme la cuenta atrás se acercaba a cero, algo dentro de mí comenzó a temblar. Volví a investigar por mi cuenta. Entré en foros ocultos, leí hilos donde la gente hablaba en código y vi vídeos borrosos de gente desaparecida. Descubrí que la discoteca no era solo un lugar para fiestas y música, sino la fachada de algo mucho más oscuro. Encontré relatos de subastas humanas organizadas en la Deep Web, donde personas eran capturadas y vendidas a los mejores postores. No se trataba solo de delincuentes comunes, sino de una red con conexiones muy profundas y protegidas. Aquel dato me paralizó. La realidad que conocía se había convertido en un laberinto de pesadillas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi algo que nunca antes había notado. La puerta trasera de la discoteca, una salida que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi instinto me decía que no entrara, que me alejara, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaron para hacerme bajar esas escaleras hacia un sótano que jamás debería haber conocido. El lugar era frío, húmedo y oscuro, con el eco de murmullos que parecían venir de otro mundo. El ruido de la música quedaba atrás, ahogado por la opresión de aquel espacio. Vi figuras encapuchadas, sombras moviéndose con rapidez y personas atrapadas, sin luz en los ojos, como si hubieran dejado de existir. En las paredes había pantallas que mostraban rostros desconocidos, algunos suplicando, otros congelados en el terror. Comprendí entonces que esa era la verdadera puerta, la que separaba el mundo que conocía del abismo más profundo. Intenté retroceder, pero una mano fuerte me agarró el brazo. Era uno de los organizadores, alguien con el poder suficiente para cambiar destinos. Su voz fue fría y tranquila. «Jack, ya has cruzado el umbral. Ahora formas parte del juego, quieras o no». Desde esa noche mi percepción cambió. La discoteca dejó de ser solo un trabajo, para convertirse en una frontera que debía proteger. La cuenta atrás seguía avanzando, y yo sabía que alguien más iba a querer abrir esa puerta. Porque la verdadera oscuridad no está en la calle ni en las sombras de la noche. Está en lo que el hombre es capaz de hacer cuando cree que nadie está mirando. Desde aquella noche en el sótano, mi vida dejó de ser la misma. La discoteca, que antes solo era mi trabajo, se convirtió en un campo de batalla invisible, donde la lucha no era contra los borrachos o los agresivos, sino contra algo mucho más oscuro y organizado. La cuenta atrás que descubrí en aquella página de la Deep Web se había convertido en una obsesión. Miraba el móvil a todas horas, como si esos números fueran un latido, un pulso que dictaba mi destino. Cada segundo que pasaba sentía la presión creciendo dentro de mí, una tensión que me impedía concentrarme o dormir. Recibí mensajes durante días, siempre crípticos, a veces amenazantes, otras implorando que me detuviera. «No eres parte del juego, eres la pieza clave», decía uno. Otro: «La oscuridad viene y nadie puede detenerla». En la discoteca, el ambiente cambió también. Ya no veía solo fiesta y descontrol, sino una red de miradas furtivas, susurros entre los invitados y gestos secretos.
Personas con el mismo tatuaje del código QR aparecían cada vez más, como si fueran señales de una organización que manejaba todo desde las sombras. Una madrugada me encontré con Víctor, el DJ que llevaba años en la cabina. Siempre había sido un tipo escéptico, pero esa noche su rostro estaba pálido y serio. Me contó lo que había oído. Varios clientes habituales de la discoteca habían desaparecido sin dejar rastro. Intenté hablar con la policía, pero no lograron avanzar, como si alguien estuviera bloqueando cualquier investigación. Era un silencio impuesto, lleno de miedo y poder. Víctor me habló también de una gran subasta que se preparaba, un evento secreto en la Deep Web donde no se vendían objetos, sino personas reales, atrapadas y vendidas al mejor postor. Me estremecí solo de pensar en ello. Cada noche la cuenta atrás bajaba y yo sentía cómo el tiempo se me escapaba entre los dedos. ¿Qué pasaría cuando llegara a cero? ¿Qué oscuridad se desataría entonces? Un día recibí un mensaje distinto, unas coordenadas y la frase: si quieres respuestas, ven, pero ven solo. Decidí ir. No tenía idea de qué me esperaba, pero necesitaba saber la verdad. Llegué a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La puerta chirrió al abrirse y un frío húmedo me recibió. Adentro, las sombras eran espesas y el silencio, absoluto. Me esperaban, pero no eran enemigos. Era Clara, una periodista desaparecida meses atrás, que había estado investigando esa red desde dentro. Me contó cómo la habían capturado, mantenido prisionera, pero que había logrado escapar. Su testimonio fue aterrador. La red no solo organizaba subastas, sino que se extendía a niveles insospechados. Políticos, empresarios, incluso policías corruptos estaban involucrados. Era un sistema implacable, donde nadie estaba seguro. Me advirtió que la cuenta atrás no era un simple reloj, sino un ultimátum para una gran subasta, un evento donde se venderían decenas de personas capturadas en la ciudad. Volví a la discoteca con el peso de esa verdad sobre mis hombros. Sabía que debía actuar, pero también que cualquier movimiento en falso podía ser el último. Una noche, mientras vigilaba la entrada, vi cómo un grupo con los tatuajes se preparaba. No hablaban, solo se miraban, conscientes de la magnitud de lo que estaba por venir. Sentí que el tiempo se había detenido y, sin embargo, la cuenta atrás seguía inexorable. Tomé una decisión. No podía dejar que la oscuridad ganara. Tenía que detener la subasta, cerrar esa puerta para siempre, aunque eso significara perderlo todo. Empecé a planear, a buscar aliados en lugares inesperados, desde guardias de seguridad hasta barman y camareras que desconfiaban de ciertos clientes. Pero la red era grande, astuta, y parecía que siempre sabía dónde estaba cada paso que daba. La tensión aumentaba y mis noches se convirtieron en una lucha constante entre la paranoia y la determinación. Finalmente, la cuenta atrás marcó las últimas horas. La subasta iba a comenzar y yo estaba ahí, en el corazón de la oscuridad. Porque entendí algo terrible. Lo peor no es la oscuridad fuera de la puerta. Lo peor es la oscuridad humana que habita dentro de ella y que yo ahora debía enfrentar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.